Y seguimos en este lunes 19 de enero 2025 con nuestro tercer invitado, un amigo, alguien que ha venido en muchas oportunidades acá a nuestro programa porque siempre tiene algo que decirnos, algo que informarnos o algo que aclararnos. Estoy hablando de Héctor Orochena de Servitributo. Esa es la firma de consultoría. Él es licenciado en Ciencias Fiscales, investigador, consultor y auditor tributario. Estuvo superior en Comercio Exterior en la Escuela Nacional de Administración de Hacienda Pública y Planificación Estratégica de la UCB, especialización en materia tributaria en instituciones académicas, organismos internacionales y gubernamentales. Y para mí, tributarista carta cabal. Me digo, Héctor, ¿cómo estás tú? Argenis, feliz año, si todavía se podemos. Claro que sí. Los venezolanos, feliz año hasta el 12 de febrero. Así es. Gracias por la invitación, de verdad que me agrada muchísimo volver a este programa tan escuchado y que tiene tanta acogida en el sector de franquicia y en comercio en general. Y todo lo que tiene que ver con el comercio. Mira, sí. Año acontecido, de verdad, como una película amaneció de pronto. Este país, este año lo recibimos cargado de noticias, de verdad, que debemos seguir, sobre todo en nuestra área, el mundo del emprendimiento, de las empresas, el corporativismo. Y la parte tributaria no escapa. De hecho, hubo unas recientes declaraciones, no es noticia, del IVA en Venezuela, que hay una suspensión de secciones fiscales, importación de bienes básicos, alimentos, medicinas, insumos agrícolas, todo esto para fomentar la producción nacional. Se autorizó la rebaja del IVA para pagos electrónicos de 3 a 5% aproximadamente. Se impulsa la economía digital, decretos recientes, exoneran impuestos a combustible, buscando estabilizar precios, reactivación sectores clave y un largo etcétera, que nos gustaría que nos dijeras tú con qué se come para nuestra audiencia, para nuestro target, para el empresario. A ver. Sí, bueno, efectivamente, tú sabes que el gobierno venezolano desde el año 2016 ha venido promulgando y renovando el decreto de emergencia económica. Este decreto de emergencia económica, como dije, ha sido renovado reiteradamente. El último decreto data del año pasado. Y en el marco de este decreto, el año pasado comenzaron a emitirse otros decretos amparados en este decreto de emergencia económica para buscar mecanismos que, digamos, que estimularan de alguna forma la actividad comercial en general. Uno de esos decretos fue promulgado a mediados del año pasado, donde se eliminó por primera vez, está mal usada la eliminación, es la suspensión temporal de la exención del IVA para bienes básicos, como tú acabas de mencionar. Esa exención suspendida fue sustituida por una exoneración de básicamente los mismos productos. De tal forma que desde la perspectiva meramente técnica, el gobierno cambió la exención por una exoneración condicionada a que se cumplan toda una serie de requisitos contenidos en el propio decreto de exoneración y de eliminación. Ese decreto, que data de junio del año pasado, tenía vigencia hasta junio del año 2026, un año de vigencia. Por eso nos sorprendió cuando a finales de este año sale un decreto con características similares, derogando aquel decreto anterior, eliminando la exención del IVA y manteniendo la figura de la exoneración para los mismos tipos de bienes, ¿verdad? De tal forma que pareciera que el decreto anterior tendría vigencia hasta junio, bastaba con esperar hasta junio para mantener, digamos, el esquema tributario. Con este nuevo decreto que se promulgó en diciembre, a finales, de hecho salió en Gaceta Oficial el 31 de diciembre, se mantiene la suspensión temporal del IVA técnicamente el numeral 1, el artículo 17, que se refiere precisamente a la importación de alimentos, toda una batería de alimentos contenidos en el artículo 18 de la ley del IVA y algunos medicamentos y otros bienes contenidos en ese propio artículo 18 de la ley del IVA. Es decir, cuando leemos la ley del IVA en el artículo 18, todos esos bienes que están en ese artículo 18, que es bastantes artículos, quedaron con un régimen temporal de suspensión del IVA, de la exención del IVA, y fueron sustituidos por una exoneración que los empresarios que hagan importaciones de esos productos tienen que pasar por un procedimiento administrativo, hacer una serie de trámites ante el Ministerio de Comercio y para efecto de que les otorguen la exoneración de esos productos. Eso ya viene ocurriendo desde el año pasado.
De tal forma que creemos nosotros que esta renovación del decreto no va a producir un efecto mayor, porque ya lo que iba a producirse se produjo el año pasado, salvo que en alguna circunstancia algún nuevo actor, algún nuevo importador no cumpla con los procedimientos de solicitud de la exoneración y tenga que verse forzado al pago del IVA por la suspensión de la exención. En cuyo caso es posible que ese comerciante en particular sí tenga que impactar los precios por el pago de ese impuesto, considerando que esos mismos productos mantienen la exención del IVA por las ventas en el mercado interno. ¿Sí? De tal forma que... Puede ser complicado, Héctor, ¿lo ves tú? Para el que no tenga y maneje la información, sí, la ley como lo haces tú. Sí, puede ser complicado, pero entiendo que en los casos que hemos atendido, 3 o 4 casos que hemos atendido sobre este asunto, básicamente lo que hicimos fue una continuidad de lo que se hizo el año pasado. Se revisó el decreto, se hicieron los trámites, se verificó qué tipo de requisitos eran necesarios cumplir, se armaron los respectivos expedientes, se hicieron las solicitudes y en todos esos casos se obtuvo la exoneración del impuesto. Por lo tanto, puede que sea complicado, pero complicado entenderlo, pero no complicado aplicarlo, ¿verdad? Okay. Yo creo que en ese sentido lo que hacemos consultoría, pues tenemos, digamos, el papel, la responsabilidad de ayudar a nuestros clientes a, digamos, medio desempeño de esa labor. También es verdad que muchas empresas grandes, bien estructuradas, bien organizadas, tienen sus departamentos legales, sus departamentos contables, sus unidades tributarias que también han hecho el trabajo de forma muy eficiente. Y si bien es cierto, para digamos, un lego, una persona que mire la norma desde la distancia puede sonar complicado, pero en la práctica hemos visto que es bastante fácil de recoger esos efectos de la exoneración contenida en este decreto. ¿Cómo ve Héctor Orochena, experto tributarista, con estos cambios que se han venido ocurriendo en enero de 2026 desde el punto de vista de pago de tributos? Hay una reestructuración que debió haberse hecho, que se debe desde el punto de vista de las responsabilidades tributarias de las empresas, pero que se ha ido posponiendo en el tiempo. ¿Será que estamos viendo con este decreto de ahora o con estas notificaciones que estamos en ese camino de flexibilizar un poco el tributarismo para la empresa privada venezolana? Yo creo que es una necesidad absoluta para el país. Todas las encuestas que revisamos el año pasado de todas las actividades comerciales en general, con Secomercio, con Industria, Fedindustria, con Industria, todas las organizaciones gremiales en sus encuestas pusieron el tema tributario como uno de los temas a resolver. El uno. Algunas veces el diferencial cambiario, se peleaban entre ellos ahí, la falta de divisa, la falta de crédito bancario, hay 3 o 4 cosas que se estaban peleando el liderazgo, pero el tema tributario siempre estaba como el gran problema a resolver. Yo creo que este momento es propicio para que se trabaje sobre una reforma tributaria que permita básicamente una racionalización de la carga tributaria venezolana. Tenemos, por ejemplo, como hemos comentado en otras oportunidades, dependiendo del aspecto que tú quieras resolver, hay cosas que se pueden hacer sin que signifique un importante sacrificio fiscal para el Estado. Por supuesto, entendiendo que el Estado necesita el cobro de impuestos, pero estos cobros de impuestos nunca pueden estar orientados pues, a eliminar la caja operativa de las empresas, porque eso es un gran problema que tienen las empresas luego para reponer sus inventarios. Y por allí pareciera que viene mucha de la evasión, Héctor, también. Es probable que el tema de la evasión esté estimulado o esté, digamos, alimentado por el exceso de la carga fiscal. Es decir, para nadie es un secreto, pues que toda la teoría tributaria del planeta, no venezolana, del planeta entero, sí, da cuenta de que una alta alícuota de impuestos estimula la elusión y la evasión fiscal. Cuando la tasa tributaria es baja, eso, digamos, no te significa para ti un problema, entonces estás dispuesto a cargar con ese problema. De tal forma que toda la teoría nos dice que en la medida en que nosotros racionalicemos la carga fiscal hacia la baja, podemos estar estimulando a las empresas que hoy en día están en la informalidad a moverse al campo de la formalidad, y de esa forma se estimularía significativamente la recaudación.
Y ponía el ejemplo de las retenciones del IVA, por ejemplo. Famosa retención. La retención del IVA es 75% por las ventas que tú hagas a contribuyentes especiales, significa una importante afectación en la caja de las empresas. Hay muchas empresas que ven forzadas por el exceso de la retención a no comprar materia prima porque tienen que pagar los impuestos. Y eso afecta sensiblemente precios y reposición de inventario, por supuesto. De tal forma que una reducción de la porcentaje de retención podría estimular significativamente el aparato productivo interno porque alimentaría la caja de las empresas de una forma indirecta y una forma muy fácil de resolver. Y esto estimularía, creo yo, a mayor producción, una mejoría en los precios, inclusive una mejoría importante de la producción. Y ese es un ejemplo de muchos otros aspectos. Tenemos el caso del IGTF, que es otro aspecto que también debe ser revisado. Hemos comentado hasta el cansancio que el impuesto a las grandes transacciones financieras está calificado por la teoría como un impuesto de guerra, un impuesto que debió ser siempre transitorio. Sin embargo, se ha mantenido en el tiempo tratando de contener un problema derivado de la diferencia en cambio o que es la alícuota que está vigente hoy en día, la alícuota del 3%, para desestimular el uso del dólar como moneda de uso común en Venezuela. Pero todos sabemos que el uso del dólar creció en Venezuela por otro tipo de razones que no tienen que ver con los tributarios, sino con otras condiciones económicas distintas. Si condiciones económicas distintas tienden a desaparecer, entonces no hay razón para mantener un tributo que desestimule el uso de esta moneda, sino una eliminación supondría que sería inmediata si la política económica desde el punto de vista monetario tiende a establecer mecanismos que tienden a eliminar estas brechas cambiarias. Y ese es otro caso. De tal forma que cuando vemos el tema tributario no podemos aislarlo de lo que es la política económica en general del país. Todo está atado. Todo está atado porque la política tributaria debe verse, y siempre ha sido así en todas partes del mundo, debe verse como una herramienta complemento. Que el empresario no vea el tema tributario como un problema, sino que vea el tema tributario como un costo más. Y será su eficiencia, su gestión de finanzas o sus unidades de impuestos quienes le ayuden a sobrellevar el tema del costo que significa el impuesto, que es distinto verlo como si fuera el gran problema a resolver. Que para muchos lo es. Estamos hablando con Héctor Orochena de Servitributos, amigo de la casa, ha estado en otras oportunidades y cómo no convocarlo el día de hoy a este primer programa 2026 para que nos converse, para que nos explicase eso que precisamente nos atañe, nos afecta, incluso a veces nos perturba, porque el tributarismo a veces, sobre todo en tiempo, impuestos sobre la renta que viene por ahí. Vámonos al corte y ya venimos con más de tributos hoy en Franquicias en Venezuela. Seguimos aquí hablando de carga tributaria para nuestras empresas. Siempre hemos estado a favor de la no evasión. Por favor, de nosotros no puede salir eso. Hay que cumplir con los tributos, hay que declarar, pagar impuestos, señores, como toda la sociedad del planeta. Y desde acá promovemos eso, el uso correcto, de verdad, de nuestra carga tributaria como empresa, de la formalidad que definitivamente deben alinearse con lo que exige el ente rector, el CENIAT en este caso, y donde el señor Héctor Orochena, verdadero experto en el área, nos acompaña el día de hoy. @Servitributos es él, ahí lo pueden seguir. Y bueno, Héctor, pareciera que estamos en tiempos de acuerdos, de grandes acuerdos esperados por años. Pareciera estar en puertas. Ya hay la renta petrolera pareciera estarse reactivando. No en balde hay unos 300 millones de dólares que ya producto de unos 30, 50 millones de barriles de petróleo que ya están prestos a venir al país y que no son secretos para nadie, y con lo cual podría hablarse de una reactivación, por lo menos petrodólares, en nuestro sistema financiero y económico. ¿Qué opinión te merece eso a ti desde el punto de vista tributario? O sea, eso aligerará la carga, el bajar ese gap, ese diferencial de dólar que tanto nos afecta a los empresarios, a los comerciantes. ¿Cómo crees tú que podría incidir en el, no mediano ni largo, en el corto plazo? Yo creo que va a producir ahí un efecto inmediato. De hecho, ya se está produciendo.
efectivamente. Hemos visto como, por ejemplo, el precio de la stablecoin se ha venido bajando significativamente, y esa brecha que hace un par de semanas era 70-80%, ya hoy el viernes pasado. Era una cosa horrible, ya hoy en día es una brecha administrable. Hay una diferencia que es muy bien administrable, la diferencia entre el dólar y el euro es pequeña, la diferencia entre el euro y el valor de mercado de los CDT es pequeño también. Entonces es un margen que ha permitido, digamos, manejabilidad de la moneda. Sin duda que la entrada de estas nuevas fuentes de ingresos, de la forma como está diseñada, esto va a estimular enormemente la actividad petrolera interna venezolana. Recuerda que sobre todo para el sector privado, que es el gran proveedor de bienes y servicios de la industria petrolera. Ahí va a haber, esperemos que con esto, la inyección de dólares, haya una mejoría en la frecuencia de pago de las empresas petroleras a estos proveedores de bienes y servicios, porque uno de los grandes inconvenientes que tenemos hoy en estas empresas que son proveedores de PDVSA, pues a veces lo tardío del pago. De tal forma que con este mecanismo esperemos que se reduzcan los lazos de pago. ¿Y qué significa una reducción de los lazos de pago para los proveedores de bienes y servicios? Pues simplemente que aguas abajo va a comenzar a permear de forma importante este dinero, y estos recursos sin duda alguna van a ir directamente a la economía. Sí, claro. Por otro lado, tenemos que el manejo de la diferencia en cambio ya no tan grande puede ayudar a las empresas en aquellos casos en que no puedan tener acceso directo al dólar, digamos, que aparezca en la subasta, pues por lo menos el tipo de cambio bajo de la stablecoin puede ayudar de alguna forma a reponer inventario cuando tengan que pagarse bienes y servicios al exterior. De tal forma que, como dijimos hace un rato, la diferencia en cambio era un problema el año pasado. Con esta medida ese problema tiende a minimizarse significativamente, con lo cual yo estoy convencido que esto va a estimular de forma muy importante el aparato productivo interno, y al haber una producción del aparato productivo interno, un estímulo importante del aparato productivo interno, lo que va a pasar es que va a mejorar la rentabilidad de las empresas, va a mejorar la producción nacional, va a mejorar la oferta de servicios, y sin duda alguna eso va a hacer que la recaudación mejore significativamente. Claro, con gusto. No hay, porque siempre hemos dicho, pagar como comerciante. No hay economía que no sea rentable, tributariamente hablando, cuando el aparato productivo interno está produciendo. En la medida en que se disminuya la capacidad ociosa de las empresas, en esa misma medida aumenta la recaudación. La recaudación es una función directa de la productividad, de las ventas. Y ese mecanismo que es imposible separarlo, lo vamos a comenzar a ver, en mi opinión, en el muy corto plazo. Ponle una fecha. Yo diría que cerrado el primer trimestre ya podemos contar con cifras y con efectos importantes en este proceso de mejoría del aparato productivo y sin duda alguna, una mejoría de la recaudación. ¿Qué deben hacer los gremios? Héctor, tú que eres gremialista también, compartimos en Fedecámaras, en Concecomercio, pero ¿qué deben estar los gremios planteándose esta hora? Sobre todo los cúpulas, Fedecámaras, Fedeindustria, Concecomercio, no sé cuál otro se me queda, pero ¿a qué deberíamos estar estudiando, analizando y resolviendo a esta hora? Bueno, muchas de las organizaciones gremiales ya han hecho estudios sobre los temas fiscales venezolanos, ya muchos de ellos tienen propuestas de distintos índoles, porque el problema que tenemos en Venezuela es que cada quien mira la cosa desde su punto de vista, ¿no? Para los importadores es importante que se tumben los aranceles. Sí. Pero para el fabricante venezolano es importante que se mantenga en un nivel que les permita a ellos competir, ¿verdad?, de forma equilibrada. Para el importador es importante que se mantengan las exenciones. Para el productor interno es importante que no hayan exenciones para competir en igualdad de condiciones. Entonces la tarea no es una tarea fácil, porque esa ha sido una pelea de toda la vida, dependiendo del sector comercial, claro, o del sector productivo donde tú te encuentres. La tarea es buscar ese punto donde sea un ganar-ganar. ¿Sí? Es decir, y allí está, digamos, el gran enemigo a vencer. Las organizaciones gremiales, ese es el gran trabajo, ser las organizaciones que creen el consenso y busquen el punto donde todos ganemos perdiendo, si se puede usar el término. O el menor daño posible. O el menor daño posible. Con el país en mente. Ese sí, es el objetivo. Sí. Yo recuerdo a Luigi Pixela cuando era presidente de Corindustria, él dijo a Cargenis, no le podemos quitar toda la excepción
al azúcar importada porque no tenemos capacidad instalada para cubrir la demanda local nacional. Por ejemplo. Entonces, si yo hago eso o si yo propongo eso al Ejecutivo, va a haber desabastecimiento. Y ya eso está medido, eso está proyectado. Correctamente. Entonces, es un tema de equilibrio y de precisión casi quirúrgica, Héctor. Sí. Allí con la toma de decisiones. Ese es el trabajo de las organizaciones gremiales, en mi opinión, buscar cuáles son aquellos puntos donde todos debemos ganar. Olvidarnos de salir de nuestras propias trincheras, ¿verdad? Y perdón. Para salir de nuestros hilos y Sí, pensar en Venezuela. Sí, señor. Sí, señor. Y ver el país como un gran territorio donde todos podemos ganar, digamos, de una forma transparente y con un sistema tributario que no signifique, de nuevo, y quiero insistir en esto, que no signifique un problema, sino un costo más. Así como está el costo laboral, el costo de la materia prima, el costo de los servicios, que el tema tributario sea un costo perfectamente administrable. Y Héctor Rochet está dispuesto, ¿no? Si es requerido tu experiencia, tu asesoría para trabajar con el Ejecutivo, con el CENIAT, en búsqueda como gremialista, ¿no? Obviamente como Fedecámara, para buscar las mejores soluciones y los mejores acuerdos para esto. Bueno, siempre ha sido así, Ariel. Tú me conoces hace mucho tiempo. Nosotros hemos siempre tratado de vender la idea en propositivo. Hemos sido críticos cuando hayan cosas que deban criticarse, pero hemos sido muy, hemos aplaudido las gestiones de gobierno cuando significan mejoría en los sustantivos, de tal forma que lo que debemos pantlanos, yo no solamente yo, sino todo venezolano que se haya quedado en el país, pensando en el país, es un país viable, un país donde podemos seguir adelante, pues en aportar nuestro grano de arena. Yo no tendría ningún reparo, ningún inconveniente en aportar mis ideas, ¿verdad? Siempre y cuando estas ideas, pues, porque siempre serán puestas sobre la mesa buscando el bienestar colectivo. Y así será. Y en la medida, y como lo hemos dicho siempre, en la medida en que haya producción, en la medida que haya pago de impuestos, pues esa medida nuestros servicios son requeridos. Entonces, al final es un ganar-ganar. Como tributarista, es verdad. Así es, así es. Tu negocio. Ese es mi negocio, sí. Buenísimo, Héctor. Siempre es muy agradable conversar contigo. Una clase magistral nos da Héctor cada vez que viene y por lo cual debemos invitarte nuevamente. Gracias. Hay mucha información en pleno desarrollo a esta hora, en este país, en este año, y tú eres un protagonista, tú eres un vocero. Bueno, y ustedes también, ustedes los medios, tú, Argeni, han hecho un trabajo enorme divulgando información positiva, siempre en propositivismo, siempre pensando en la mejoría de la sociedad en general. Así que yo igual les felicito por ese trabajo. Muchísimas gracias. Héctor Orochena, acá con nosotros el día de hoy en este programa inicial, porque estrenamos 2026 cargado de buenas noticias, algunas que deben ser analizadas por otros speakers. Nosotros nos enfocamos nada más en lo que tiene que ver con el empresariado, a la empresa privada, al emprendedurismo y a la empresa privada, que es la que siempre nos ha regido. Y bueno, qué buena tu información el día de hoy. Volverás, Héctor Orochena. Muchísimas gracias. Gracias, Reni. Un placer. Al corte, ya venimos con el último invitado del día de hoy, lunes 19 de enero 2026. Tuvo chévere otra cosa.